tenemos el honor de recibir a alguien que para nosotros, además de un referente, es un maestro, uno de los grandes actores de nuestro país, también director, ciudadano ilustre desde el año 2010 de nuestra ciudad. Un gran placer recibir a Roberto Jones. Placer es mío, queridísimo. Muchísimas gracias por estar hoy por acá. No, gracias a ustedes, por favor. Vos sabés, Roberto, que reapareces en estos días, Después Vemos, porque hoy es miércoles. Ayer mismo fue. No, el martes pasado, la semana ya pasada. me parecía que hacía más días, estoy medio turulato. El martes de la semana pasada, hace 8 noches, compartíamos un cuento de Jorge Luis Borges, el episodio del enemigo. Sí. Y ahí, compartiendo material de Borges, veíamos un fragmentillo de aquel documental de la BBC del 82, Borges y yo, en que vos hacías de Borges joven y conversabas con él a la orilla de un río. Y en tu obra de teatro, tuya y de Burelli, dirigida por Auchaín, de Borges, vos contabas eso. Me gustaría que nos contaras ese primer encuentro en Buenos Aires cuando vos habías visto una conferencia sobre la cábala que dio Borges y pasás, lo ves en un café y te le animás. ¿Cómo fueron esas primeras palabras con Jorge Luis? Después de verlo en la conferencia en la Sinagoga de Libertad de Córdoba, la conferencia sobre la Kabbalah hebrea, que yo no tenía idea qué era, pero mi amiga, la actriz Zulema Katz, se estaba viviendo en ese momento momentáneamente en su casa, me invitó a ir y bueno, era medio complicado ir a ver a Borges. Yo lo tenía en lo más alto como literato, como poeta, pero ideológicamente estábamos en las antípodas, ¿no? Claro. Para mí era un viejo gorila reaccionario. Yo estaba en el Melene. Claro. Estaba exiliado en ese momento, o corrido, mejor dicho. Y entonces fui a verlo y me quedé maravillado con la personalidad de Borges, que nunca había visto en una conferencia. Me fue atrapando al punto que llegó un momento que estaba muy mal iluminado, porque era una sinagoga, ¿no? Estaba lleno. Existía él y nada más. Dejé de ver todo y me introdujo en un tema que para mí me abrió la cabeza, porque no lo conocía. Una semana después, cuando voy caminando por la Plaza San Martín y subo por Florida, había una confitería que se llamaba The Garden, creo que todavía está. La última vez que fui a Buenos Aires quise ir a verla, pero me parece que estaban reciclándola. No entro, veo por la vidriera que está Borges tomando un café. ¿Solito? Sí, una semana antes, justo. Y estaba tomando un café y estaba vacía la confitería. Yo voy a entrar a decirle lo que había sentido, porque durante toda esa semana había quedado muy conmovido, pensando. Y entro y le digo al cajero, que yo no sé si era el dueño, ¿podría acercarme al maestro y decir, sí, cómo no, sí, habla siempre, vaya? Y entonces me lo acerqué y le dije, mire Borges, perdone, ¿le puedo hablar? Sí, cómo no, me dijo. Yo hace una semana que estuve en la Sinagoga de Libertad de Córdoba, viendo una conferencia suya sobre la cábala. Ah, sí, que ya. A mí me pareció maravilloso. Uy, qué amable de su parte, ¿no? Muy amable, sí. Siéntese, ¿quiere tomar un café? Me hizo sentar. Me senté y estuvimos 2 horas hablando. Yo con Borges me parecía. Y no lo podrías creer, claro. No lo podía creer, porque nunca pensé que podía estar yo con Borges hablando 2 horas mano a mano. Hablaba él, ¿no? Una preguntita y hablaba y yo escuchaba. Y le dije que era un actor uruguayo. Pero bueno, me dio su teléfono de la calle Maipú, que él vivía ahí a la vuelta, ¿no? Lo llamé varias veces y hablamos muchas veces por teléfono y 2 veces más nos vimos. Eso fue en el año 73. 9 años después, cuando la BBC viene acá a Montevideo a hacer Borges y yo, que era un documental pero ficcionado sobre la vida de Borges, y me eligen para hacer Borges joven, y viene Borges y los gringos nos dejan solos en la confitería de la parrillada acá de San José, el Fogón. Y entonces yo le digo quién soy, y para él también fue una sorpresa enorme en ese momento, porque cómo es que ahora él tenía realmente aquella ficción del otro, del Borges, lo tenía hecho realidad. Y se iba a hacer una ficción sobre un tema que para Borges es crucial, que es el otro. Claro. Borges y el otro.
Bueno, y aparte, perdóname Roberto, sí. pero con esta cuestión borgiana de la circularidad del tiempo, de las cosas mágicas, que todos los momentos están en un momento, encontrarse contigo fue también como una cosa muy borgiana. Fue muy borgiano. Él dijo, pero esto se me está concretando. Ese encuentro fue como un mismo cuento de Borges, Claro. cristalizado. Entonces para él también fue muy importante. Y estuvimos un mes y medio solos. Solo no, filmábamos, pero bueno, tomamos el té juntos, él estaba con María Kodama y con mi señora, le invitamos a tomar el té a casa, salíamos a tomar, paseábamos y hablábamos mucho. Y la BBC nos dejaba hablar y de repente, viste, sin darnos cuenta nosotros, apareció un micrófono y una cámara. Les robaban un Nos cachín. robaban. Los diálogos. Nos robaban. Y después de ese mes y medio, él se fue y murió. Enseguida se fue a Ginebra a morir después de 3 años. Y cuando nos abrazamos de despedida, él ya era muy viejito, ¿no? Me dijo muchas gracias. Y para mí me transmitió un amor. Y yo sentí un amor por ese hombre, por ese libre pensador, porque realmente te rompía todos los esquemas. Claro. ¿No? Pasaba de la derecha, de la izquierda, era imponente. No dudes. Había tenido una relación humana muy fuerte, que es lo que a mí me quedó como una semilla, siempre digo, de haber querido transmitir eso que pasó en el 73 y en el 82. Algún día yo tenía que... La gente, cuando yo contaba esto, siempre me decían, bueno, pues tenés que escribirlo. Yo no soy escritor, pero tenés que contarlo. Y cuando decidí irme como actor, dadas las circunstancias físicas mías en ese momento, digo, bueno, voy a hacer un unipersonal con esta historia. Le conté a Urel, mirá, vamos a hacer eso, y es lo que hicimos con la memoria de Borges. O sea que fue una historia maravillosa. Qué maravilla. Genial, ese maestro del libre, un gran libre pensador, un místico al mismo tiempo, un irónico. ¿Te llevó a cambiar tus propias ideas, Borges? No, sus ideas no. Sí, él te llegó a cambiar tus propias ideas. Sí, me ayudó. Me ayudó porque yo en ese momento, todos estábamos en un momento muy difícil. Estoy hablando después del 73, en el 74, sí. Fue cuando el MLN decidió no bajar las armas, ¿no? Dejar las armas y dedicarse a la parte política y trabajar desde el exterior con Ferrer, con Wilson, el Toba y Michelini, trabajar desde la parte política, pero el MLN terminó, reapareció después en otras circunstancias. Pero me cambió el concepto de todo, de política, de religión. Yo era muy católico no, había sido formado como católico y tenía todavía dogmas, ¿no? Me habían quedado ahí, había quedado entre los dogmas católicos y el agnóstico. Había quedado entre las dos orillas y me dio vuelta la cabeza. Y a raíz de eso es que pude seguir estudiando. No la Kabbalah, porque para estudiar la Kabbalah tenés que ser judío. Yo no soy judío, tenés que saber el hebreo. Claro. Pero sí pude darme cuenta de que ese misticismo judío del medioevo venía desde antes y ese antes ya estaba... empezaba en la India, iba a Sumeria, Caldea, Egipto, Canaán, los fenicios, todos los griegos. Y me abrió un mundo muy extraordinario que todavía sigo estudiando hasta hoy y que me ha servido mucho, incluso para mi carrera, muchísimo, ¿no? Sí. Y bueno, y hablando de tu carrera, ¿cuándo te diste cuenta que querías ser actor? Yo era primero, fui espectador porque mi familia me llevaba mucho al teatro. Sobre todo tenía un tío que se llamaba el tío Pepe, que me llevaba al Solís, él no decía Solís. Me decía, no, este teatro no se llama Solís. Solís es Juan Díaz Solís, no, esto es Solís, fíjate el sol, me decía. Por el sol. Sí. Este es un teatro que está dedicado al sol. Y me llevaba a ver la Comedia Nacional. Mis padres más bien me llevaban a ver cuando venían Paquito Busto, las compañías argentinas, las comedias. Y yo después personalmente iba al Teatro Independiente, iba a Galpón, iba al Teatro del Pueblo, al Universitario, al Teatro Victoria, el Moderno y el Libre en el Salvo. Fui espectador. Y siempre me gustó el teatro. Y en la parroquia de San Carlos Borromeo, en la Asunción, ahí en Millán y Lucas Oves, como toda actividad parroquial y de todo. Y tenían un teatro. Y formamos un grupito de teatro de jóvenes. Y ahí debuté con una obra de Priestley que se llama Ha llegado un inspector.
que después, muchos años después, la hice en Maldonado, la dirigí y hice el protagonista. Ahí hice un papel de Eric, que es un personaje importante, pero joven. Ahí empecé a hacer teatro y ahí se me despertó la vocación, que ya tenía como espectador. Y el teatro para mí era algo muy fascinante, porque antes de dedicarme a hacer teatro, ni siquiera cuando se me pasó por la cabeza, ni que me venía desde el corazón, yo era un lector enorme de obras de teatro. Me había leído todo Shakespeare. Todas las obras de Shakespeare las había leído. Bueno, me imagino que armabas el tinglado en tu cabeza mientras Exacto, leías, sí. porque es lo que invita cuando tenés el texto adelante. Sí, exacto. Y después me agarré una hepatitis que tuve que estar un mes y pico, dos meses en la cama, y me compré un libro de más de 1000 obras de teatro. Wow. No eran obras de teatro enteras, pero sí eran Extractos. ¿no? El tema, la anécdota, el cuento, bien resumido. Ajá. Entonces empezaba, tuve un conocimiento. Cuando fui a la escuela de dramático a hacer el examen, Claro, la prueba. me dijeron, ¿qué es lo que usted leyó de teatro? Y les dije todo eso. Ya está. Creo que ahí tuve un puntaje extra. Vemos... Bueno, empecé como espectador. Te quiero contestar a ti, Noelia. Empecé como espectador y después en el Teatro Independiente. Mi tío Juan Jones... Yo empecé en televisión antes que teatro. Porque mi tío Juan Jones, mientras yo estaba en la escuela, me daba la oportunidad de hacer pequeños bolitos, papeles en el Canal 12, Claro. en el programa de él que se llamaba Escenario 12, que también estaba el de Estela Castro y estaba el de Da Feir. Eran 3 programas donde se hacían adaptaciones de teatro para la televisión. Claro. Y bueno, y ahí empezó mi carrera. ¿Qué año? Hace 54 años. Hace 54 años. Bueno, imagínense si habrá cosas en 54 años para compartir. Alguito de todo lo que ha hecho Roberto Jones compartimos a continuación. Iré yo. Venancio Ramos. No, soy Francisco Napoli. ¿Tendrá Peñarol dinero para la tasa? Francisco Napoli jugará contra el San Pablo y el Gremio. Volvió a caer el salario real. En abril, el 3,85%. Para los últimos 12 meses, el 9,83%. Cuidado cuando barran, ¿eh? Está llegando a todos sus hogares. Desde el punto 100 de su dial que transmite. Emisora Burbuja, la buena onda que empuja. Claro que Víctor Shakira haciendo ruido, con el estómago dolorido, sacando la lengua para afuera con Gil. Bien, las noticias y sus protagonistas pasan siempre por nuestros micrófonos y en la noche de hoy tenemos el inmenso placer de tener por primera vez en Emisora Burbuja al intendente de Montevideo, el doctor Tabaré Vázquez. ¿Me estás pidiendo que tire para atrás? Yo te estoy pidiendo que en el cuarto round el látigo se va a la lona. ¿Cómo le digo yo ahora al pibe? Como te lo estoy diciendo yo, entendí una cosa. Toda mi vida la voy a apostar contra vos. Rampla va a construir el primer casino flotante del Uruguay en ese barrio. Y para eso necesitamos un Rampla unido. Que todos tiremos para el mismo lado. Una familia picapiedra que no solo sueñe con la Libertadores, sino que también tenga una transmisión a las 6 de la mañana. Es que mi obsesión es pensar que alguien me está soñando, ¿no? Porque si yo soy el sueño de alguien, bueno, de pronto ese alguien puede despertar y entonces yo desaparezco. No. Yo
Estoy en la biblioteca de mi padre. Y no quiero volver a ese lugar tan frío y donde me encontraba tan solo. Muchas gracias. Mínimo recorrido. Muchas gracias. Un algo. Gracias a vos. Felicidad y ustedes. Gracias a vos. Y no solo por estar acá, sino es que por todo lo que nos has dado, que me parece que es de orden agradecer también, ¿no? Más allá de que sea tu vocación y lo que te ha gustado hacer en la vida. Che, bueno, antes que nos emocionemos más, ¿cómo recordás las épocas de Telecataplum y Plop, tantos años Maravilloso, después? maravilloso. Fue una época estupenda. Mirá, cuando entro a veces a Canal 12 todavía, me siento una nostalgia enorme. Pues date cuenta que fueron 20 años seguidos de Cataplum. Yo había hecho antes el Flaco Cleanto y ya como te dije, había trabajado en televisión. Pero Telecataplum en color, cuando vino el color, fueron 20 años seguidos de estar todas las semanas, ¿no? Entonces esa época fue realmente maravillosa porque nos pagaban muy bien. Era una producción, yo siempre digo que no era un programa de humor, sino que era un show. Porque había coro. Bueno, como ustedes, ¿no? Claro. Había un coro, había una orquesta y cada sketch tenía su escenografía y su vestuario, o sea que había una inversión muy grande. Y por supuesto tenemos un rating muy alto. Había momentos en que le ganábamos a la selección uruguaya de fútbol. Mirá. Era un rating Impresionante, enorme. sí. Y sobre todo en la época final de entre el 80 y el 84, Claro. donde apareció El Pensador, la noticia cantada, que pudimos empezar a meter cosas políticas, tuvo una relevancia muy grande a nivel popular. Cuando terminaban los programas, los teléfonos sonaban en el Canal 12 a las 3, hasta las 3 de la mañana. Qué fuerte. Y al otro día cuando yo salía, porque El Pensador salía 3 veces durante el programa todos los martes, ¿no? Aparecía 3 pildoritas que escribía Jorge Sheck. Y al otro día era la bocina de los taxis, de los ómnibus, de los camiones, pu, 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 pu. No. Qué bien. O sea que... Y después, bueno, pienso que fue un programa muy tan importante como de Calegrón, de Jaujarana, y lo que hacía Cacho de la Cruz, que fue sin Con el show duda... del El show mediodía del durante mediodía. tantos años. Sí, Cacho y Trota y toda la Por banda. favor, Trota, Cacho. le cachaba. Era una playa de cómicos buenísimos que tenía y que debería seguir teniendo Uruguay. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Que fue culturalmente muy importante para todo el movimiento cultural uruguayo, importantísimo. Además nosotros, por ejemplo, no en de Calegrón, pero en Telecataplum y Plop, llegaba la hora de ir a ensayar o hacer la función y se paraba la grabación, porque todos éramos actores de teatro, Claro. ¿no? Hoy anda a decir, ¿no? Perdón, vamos a parar la tengo grabación que- porque tengo que ir a ensayar. No. ¿Y volvían de la función a seguir grabando? Sí, claro, a veces sí, muchísimas veces. Y se hacían realmente teleteatros como este que vimos de... Sí. Este era Carne de Sufragio, o Carne de Vestuario. Carne de me acuerdo. Vestuario, Carne de claro. Sufragio era cuando En que estaba metíamos Venancio política, Ramos. Claro. que estaba Poli que hacía de Venancio Ramos. Y era muy parecido y ahí metieron a Sí. Venancio de Y verdad. ahí venía Venancio Ramos, vino Morena, venía después el Zabalero a cantar, venía Jaime Ross. Era cultural, no era solamente el humor que para pasarla bien, sino que tenía una función social que tenemos todos los actores, ¿no? Claro. Que es las dos caras. Hacer reír a la gente, ¿no? Transmitir a través de la comedia, del humor, y a través de la tragedia, la emoción para purificar, y la comedia para que el hombre se libere, se ría de sí mismo. Esa es nuestra función social. ¿Por qué crees que no tuvo continuidad al día de hoy? Y vino una crisis muy grande. Vino la crisis bancaria del 2002
Tiene Los que ver con presupuestos eso. se fueron, el dólar se fue. Bueno, la crisis espantosa que tuvimos, la más grande que tuvo la historia uruguaya, ¿no? No tiene que ver con una crisis del humor o de eso, sino más bien Yo creo que económico. no, yo creo Sí. que no. Hubiera habido una transición natural de que, lógicamente, nosotros nos teníamos que retirar y venir gente nueva. Pero lo mismo le pasó a Argentina, fueron paralelas las crisis. Claro. Perdón. Pero yo creo que eso influyó mucho en los presupuestos y también en la Argentina pasó lo mismo. Se acabó Olmedo, se acabó el Gordo Porcel, Portales, Altavista, y se pasó otra etapa. Y ahora es otro mundo, es otro lugar, es otra cosa. Roberto, vos que has estado con distintos momentos, como nos dejaste claro recién, ¿no? Lo hablabas con respecto a tu relación con Borges y cómo te cambió la cabeza, pero con distintos momentos y etapas, nunca jamás has divorciado tu tarea artística de lo social, de lo político, de los caminos colectivos, digamos, ¿no? Si un amigo extranjero hoy te pregunta, che, ¿cómo está Uruguay? ¿Qué le contestás? ¿Cómo está Uruguay ahora? Comparado Sí. Con lo que has vivido, ¿no? con lo que he vivido no tiene nada que ver. Porque cuando éramos jóvenes nosotros teníamos un ideal. Pensábamos que se podía llegar a un socialismo nacional, propio, uruguayo y latinoamericano. Y lo creíamos realmente que sí, que lo podíamos hacer. No todos los jóvenes, uno cuando dice los jóvenes parece, no, pero los que abrazamos la idea, la posibilidad, que eso venía, que nunca se habla de eso, ¿no? Porque cuando yo veo los ataques que hace el doctor Sanguinetti y el doctor Lacalle a echarle las culpas a los tupamaros de la dictadura, es realmente que a mí me llama mucho la atención que habiendo sido presidentes, o estuvieron muy mal informados, o están informados, y entonces no dicen la verdad. Porque todos sabíamos, por lo menos en el año 62, pero antes, de que acá se venía una dictadura. Y que lo que nosotros pensábamos es que la dictadura que se iba a venir era una dictadura para imponer una ideología política y económica que iba a ir, lo que ganó, va. Pero decir eso ahora que vos tenés el diario del lunes. Bueno, nosotros no teníamos el diario del lunes, lo que teníamos era información a través de ¿qué? De aquellos historiadores que habían hecho un revisionismo histórico. Vivian Trías, Machado, Reyes Abadí, Tucho Metol Ferrés. Toda la información que los jóvenes recibíamos, política e históricamente, nos estaban diciendo que se venía ese mundo. Y bueno, los que teníamos una visión, en el caso mío, por ejemplo, nacional y popular, yo era del movimiento popular nacionalista. Y los socialistas que no querían, que eran marxistas, pero que no querían compartir lo de la Unión Soviética, lo del Partido Comunista, poquito a poquito nos fuimos acercando y formamos ese movimiento que después se formó en toda América, porque además yo me acuerdo haber visto a Fidel Castro en la explanada municipal, ahí, y después al Che Guevara. Y es muy difícil con esos ejemplos que tuvimos nosotros de no esperanzarse. Bueno, eso no pudo ser. No pudo ser. Entonces tú me decís hoy, y eso murió. Pero en el mundo entero murió, porque ganaron los que ganaron. Ganó el neoliberalismo. ¿Y con qué se puede soñar hoy, Jones? Con el hombre nuevo hay que seguir soñando. Yo sigo soñando, pero ¿dónde lo puedo exponer? En mi trabajo, en mi familia, o sea, internamente. Claro que eso políticamente dice, bueno, pues internamente, ¿cómo se hace? Yo creo que se hace. No es fácil para aquella generación que cometimos muchos errores, pero éramos jóvenes, ¿no? Idealistas, cometimos muchos errores. Pero muchos más errores, para mí, cometen los políticos en el mundo entero de la actualidad. Porque se han entregado de una manera absoluta a un sistema que ha liquidado a los pueblos, al tercer mundo. Lo ha sometido, lo ha explotado, lo sigue explotando, tenemos unas deudas impagables. Bueno, cuando nosotros, en el año 64 había una dictadura en Brasil, no era que había una dictadura en China, que la hay.
Pero en ese momento estaba en la frontera, una dictadura feroz de la que nadie habla. Feroz. Donde agarraban a la gente, la llevaban en helicópteros y la tiraban en el Amazonas. Y eso lo sabíamos. Yo recorrí América. Yo estuve viviendo todo un año en Caracas, en Venezuela, donde ahora pasa esto. A nadie me lo puede contar a mí que no. Se venían todas las dictaduras y se vinieron. ¿Para imponer qué? Un régimen económico que poco a poco se fue infiltrando, hizo una dictadura, después volvió a la democracia cuando ya lo tenían implantado, y estas democracias han seguido en ese camino todas. Izquierda, de derecho, de centro, demócrata cristiana, lo que le quiero llamar. Todas van por ahí. Entonces, visto desde aquellos jóvenes, es una frustración. Me decís, ¿por dónde? Yo no lo sé, además no me dediqué más a la política, ¿no? Pienso que a través del teatro, por ejemplo, cuando me tocó ser director, he querido mantener la cultura de los grandes autores universales, del pensamiento liberal occidental en el buen sentido, de mantener y de usar autores nacionales que surgieran, como surgió en la época de la dictadura, con autores nuevos que supieron decir cosas. Ya la política no me pasa por adentro. Claro. Cuando fui joven me pasó por adentro. Ahora la política yo la tengo afuera. Entonces la puedo de repente analizar objetivamente, más fríamente, porque no me mueve el piso nada, lamentablemente no me emociona. El último gran político que emocionó fue Wilson, y el último gran político al que le tuve enorme respeto fue a Sereni, a quien a veces invitaba a mis estrenos y él iba. Y después de eso no ha aparecido nada parecido que me llene el corazón. En mi patria, en mi país. Traté de votar lo menos malo, va. Gracias, Roberto. Roberto, un placer. Muchísimas gracias por haber venido hoy a Después Vemos. Podríamos charlar horas, pero bueno, no se puede. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Roberto Jones con nosotros. Ya seguimos con más Después Vemos.